Vamos a leer unos versículos de donde vamos a estar estudiando y luego vamos a orar por la enseñanza. Hoy vamos a estar en 2 Corintios 4, estudiando del versículo 6 al versículo 18. Entonces, leamos ahí y después oramos al Señor. Dice, por tanto, no desmayamos. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Padre, te pedimos, Señor, en esta noche que puedas, y sabemos, Señor, no dudamos que tú quieres hablar, Señor. Pero te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, a escuchar tu palabra, a prestar atención, que podamos en esta noche aprender, Señor, o recordar cosas que ya sabemos, Señor, y necesitamos refrescar, Padre. Podamos, como cantábamos ahora, saber que vivir es Cristo, que vivir eres tú, Señor. Que las aflicciones de este mundo, Señor, no se comparan con esa gloria que ha de venir, Señor. Háblanos, Padre. Te pedimos que nos llenes de tu Espíritu, Señor, que donde quiera que estemos, Señor, donde quiera que estén mis hermanos, Señor, tú en tu soberanía, Señor, les permitas tener un ambiente libre de distracciones, Señor, que puedan tener un tiempo, Señor, para escuchar tu voz y nada más, Señor, que nada les impida, Señor, ni siquiera yo, Señor. Sé libre, Señor, de hablar en esta noche a través de mí. No permitas que yo estorbe, Señor. Sabemos que quieres hablar, sabemos que quieres trabajar en nuestro corazón y transformarnos, Señor. Nosotros queremos, Señor, como hijos tuyos, dar gloria a tu nombre, Señor. A través de nuestros tiempos fáciles, tal vez podríamos decir, o los tiempos en los que tus bendiciones son más acordes a nuestros deseos. Y también, Señor, en las aflicciones, también en los tiempos difíciles, Señor. Y eso no lo podemos hacer solos, Señor. Necesitamos de ti, necesitamos de tu Espíritu, Señor, y en esta noche queremos que seas tú quien nos hable, Padre. Pedimos también por nuestro pastor, Señor, que tú estés con él, Señor, y le sanes, Señor, y pueda estar reincorporado, Señor, de la forma más rápida, Señor, que tú tengas en tu gracia, en tu voluntad, hacerlo, Padre. Te pedimos todo esto, pedimos por el resto, Señor, de este servicio. Tómalo en tus manos, Señor, y haz tu voluntad. Glorifica tu nombre en él, Señor. En nombre de tu Hijo Jesucristo lo pedimos. Amén. Bueno, es como siempre una gran bendición, un gran privilegio para mí poder estar aquí compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Y vamos a estar, como lo dije antes, en 2 Corintios, capítulo 4, versículo del 16 al 18. Vamos a estar leyendo otros versículos más, pero principalmente en esos. Quiero empezar leyendo un versículo en 1 Timoteo, capítulo 1. Es el versículo 16. Dice Pablo aquí, le está diciendo a Timoteo, dice, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Pablo, si bien es un hombre, y lo hemos dicho antes, ¿verdad? Ellos eran hombres comunes y corrientes que el Señor había no solo salvado, sino también transformado y utilizado para su gloria. Él viene a decirnos que Él es un ejemplo, ¿verdad? Él fue recibido en misericordia por Dios para ser un ejemplo para los que habían de creer en Él para vida eterna. Él es un ejemplo para nosotros de cómo debemos vivir. Él le pedía a sus discípulos, a las iglesias, que le imitaran a Él, así como Él imitaba a Cristo. Y por eso yo creo que podemos, ¿verdad? Tomar su vida como ese ejemplo de lo que nosotros deberíamos hacer.
¿Y por qué lo digo? Porque hay mucha gente que cree que las letras rojas son, o ya sea las únicas que tienen validez, o como si esas letras que dijo Jesús fueran más importantes que el resto de la escritura. Y ahí lo que falla es el hecho de que nosotros como cristianos, ¿verdad? Y más específicamente en Ministerio Cela y lo que es el movimiento de Capilla Calvario, creemos que la palabra de Dios es inspirada. Toda la palabra de Dios fue inspirada por Él, respirada por Él. O sea que cada palabra que se dijo y se escribió aquí salió de la boca de Dios y por la voluntad de Dios. Entonces, cuando decimos que tal vez las palabras de Pablo, de Pedro, de Juan tienen menos validez que las que llegaron a salir literalmente de la boca de Dios cuando Él caminó aquí en esa tierra, en Jesucristo, es un error decir que tienen menos validez o que son menos relevantes. No, podemos tomar esto y tomarlo como un ejemplo para nuestras vidas. Entonces Pablo fue tomado y fue salvado, fue recibido en misericordia para que el proceso de santificación y el proceso de crecimiento de un cristiano fuese ejemplificado en su vida, en él. Entonces, cuando oraba al Señor sobre lo que debía enseñar, fue muy claro. Yo creo que nunca había sido tan claro sobre qué debía hacerse. Y sí, yo necesitaba más que todo que el Señor me hablara sobre eso. Yo creo que tal vez y probablemente mucho más que ustedes. Pero sin duda, este tiempo ha sido un tiempo difícil, un tiempo en el que todos, no solo cristianos, sino también no solo cristianos, sino también los no cristianos, hemos estado recibiendo esta temporada de golpes, tal vez más constantes que en otros tiempos, ya sea financieros, ¿verdad? Gente viéndose afectados en sus negocios, los que tienen negocios, perdiendo sus trabajos, una cantidad de cosas en este tipo de afectaciones físicos, gente enfermándose. Hemos tenido hermanos de la congregación amados por nosotros y también personas que no son de la congregación, pero que también nos duele verles afectados de su salud. Problemas sociales, vemos, bueno, lo que estamos viendo aquí en este país, Costa Rica, y en todo el mundo, yo creo, ¿verdad? La sociedad completamente contaminada y desubicada y perdida en este manejar del enemigo, ya sea del gobierno y también de las masas, es increíble. También en cuestiones emocionales, todo lo demás llega a afectar mucho, no solo a las personas que no creen en Cristo, sino a nosotros como hijos de Dios podemos vernos afectados emocionalmente. Entonces, el Señor fue muy claro que debían ser estos versículos los que Él quería que estudiáramos hoy, y por eso los elegimos, como voy a repetirlos, del 16 al 18 de 2 Corintios 4. Voy a leerlos y después vamos a comenzar. Dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Como decía, todo el mundo está deseando que paren el 2020 para bajarse, porque ya no aguantan por las cosas que han pasado, ya sea por la cuarentena, en fin, todas las cosas que antes mencioné. Ha sido una temporada difícil, ¿verdad? Y los tiempos malos apenas están comenzando. Nos gustaría a todos poder decir, ¿verdad? Que no, que esto va a pasar, lo vamos a pasar juntos, como dicen en el tele, todos vamos a salir de esta y todo va a ser perfecto, ¿verdad? Esa utopía que ilusoriamente la gente se plantea para un futuro, cuando la historia y más que todo y mucho más importante, la Biblia nos dice que no es así. La Biblia nos dice que las cosas nunca van a ser tan buenas como lo fueron ayer. Cada día las cosas van a ser más difíciles. La Biblia es clara en que conforme pasa el tiempo, la maldad se va a multiplicar y será cada vez peor, ¿verdad? Y sí,
Tal vez la pandemia pase, la cuarentena se acabe, ya todo el mundo pueda salir y la gente no tenga que usar mascarilla y usted va a poder hacer todo igual como antes. Puede que así sea, puede que sea dentro de 3 meses o dentro de 1 año, 2 años, lo que sea. Pero el estado de decadencia moral y social de este mundo va a ser cada vez peor y cada vez va a ser más claramente dirigido en contra de Dios y en contra de su iglesia. ¿Y quiénes son su iglesia? Nosotros. En el mundo, Jesús prometió que íbamos a tener aflicción. Y eso aumenta cada día más, cada día es más pesada y más directa en contra de todo lo que tenga que ver con Dios, de todo lo que a Dios le agrada. Y ahí está el detalle, porque si es así, apaguemos y vámonos, ¿verdad? Si no hay buenas noticias, todo va a continuar empeorando infinitamente. ¿Qué sentido tiene estar aquí? Pero la Biblia nos habla también, no solo nos habla de eso, de las cosas que han de venir, que son negativas y esta decadencia continua que va a haber, sino que nos habla de un Dios en el que creemos, en quien confiamos, en quien hemos puesto nuestra fe, que está en control de todo esto. Está en control de todo el universo. La Biblia en Colosenses nos dice no solo que Jesús creó todo, que todo fue creado por medio de Él y para Él, sino que todas las cosas subsisten en Él. Él las mantiene unidas, el que mantiene el universo en este momento, para que nosotros podamos estar aquí respirando y hablando y escuchando esto, es Jesús mismo. Él está en control de todo. Y muchas mejores noticias tiene la Biblia, porque sí, nos dice todo eso, pero también nos dice a través de Pablo aquí, que usted puede estar sufriendo y puede estar teniendo momentos difíciles, pero aún así puede no desmayar. Dice, no desmayamos. Antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Pablo, como dije antes, es un ejemplo de cómo debería verse nuestra vida, de cómo debería verse Cristo reflejado en cómo vivimos. Él empieza diciendo, por tanto, en el versículo 16, eso hace referencia a lo que Pablo venía hablando antes. Quiero que leamos del versículo 8 en adelante. Dice que estamos atribulados. Esa palabra ahí, atribulados, es como presionados, como cuando agarran una uva en un lagar para sacarle su jugo. Dice, estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Son cosas increíbles. Todo lo que Pablo nos está diciendo que él, como hijo y siervo de Dios, estaba viviendo y había vivido y iba a vivir aún después de escribir esta carta. Él está hablando de todas esas adversidades que él tenía que enfrentar constantemente. Estar atribulado, en apuros, perseguido, derribado. Dice que en el versículo 10 que llevaba en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Él caminaba constantemente y vivía constantemente teniendo estos problemas y estas adversidades. Pablo enfrentó adversidades más intensas y dolorosas que cualquiera de nosotros. Y sí, yo no pretendo ni siquiera acercarme a comprender el sufrimiento que han tenido algunos de mis hermanos que conozco, que son cercanos a mí, que han vivido cosas muy difíciles. Y no quiero menospreciar o desacreditar todo eso. Yo sé, por las cosas que he vivido, que tal vez son mucho más leves que las que ustedes han vivido, que es difícil, que es una situación complicada, pero ninguna de esas cosas se comparan a lo que Pablo vivió. La mayoría de nosotros hubiésemos desmayado teniendo el tipo de problemas que Pablo tuvo. Nuevamente, no quiero desacreditar el sufrimiento de nadie, pero, por ejemplo, en Hechos 23, se nos habla de que 40 hombres conspiraron entre sí, se pusieron de acuerdo y dijeron, no vamos a comer ni a beber hasta que hayamos matado a Pablo.
O sea, ha habido gente que me tiene, como dicen, mal de ojo o la tienen contra mí en algún tiempo, pero, o sea, jamás, no se llega ni siquiera, me avergüenza ponerlo en comparación con esto. Por el servicio a Jesús, esos hombres dijeron, hey, o nos morimos o matamos a Pablo. Y el Señor le respaldó y le rescató de estos hombres. Ahí usted puede leer en Hechos 23 esta historia. Pero él dice, sí, todo eso, cosas difíciles, dolorosas, pero no desmayamos, no nos desanimamos, no perdemos la fuerza, es la idea ahí, ¿verdad? No se marchita nuestro corazón. La palabra ahí en el original tiene que ver no con desmayarse físicamente, ¿verdad? Y caer al suelo, sino con un corazón que no se debilita, que no pierde su fuerza ni su intensidad. En este caso, en el servicio al Señor, ¿verdad? Tengo que ser bien claro en esto, ¿verdad? Si usted cree que usted es hijo de Dios y no tiene ningún compromiso en servicio a Él y en servicio a los demás, está equivocado. En Romanos 6:22, si pueden acompañarme ahí, es muy claro. Y Pablo lo dice así, dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, ¿verdad? Mucho, eso nos gusta a todos, libertados del pecado, ¿verdad? Tenéis por vuestro fruto la santificación, libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, ¿verdad? Y como que nos saltamos eso de hechos siervos de Dios y nos vamos a la vida eterna, ok, vamos para el cielo. Pero si usted ha creído en Cristo Jesús, usted es un siervo de Dios y la palabra ahí es un esclavo, ¿verdad? No es un empleado que, renuncio y me voy, no. Él es nuestro Señor. Cuando le llamamos Señor, estamos asumiendo su completa soberanía sobre nosotros. Entonces, cuando Pablo habla de lo que él sufría aquí como un siervo de Dios, usted no tiene que pensar que eso es solo para el pastor de la iglesia o para los líderes de los ministerios, para el que enseña la Biblia. Eso es para todos nosotros. Todos hemos sido llamados a servir al Señor, no tal vez en un púlpito o detrás de un micrófono cantando o como misionero. Tal vez ese no es su llamado, pero usted tiene un llamado del Señor a servirle y Él le ha dado dones. Al menos el don de servicio, lo vemos en las cartas de Pablo siempre. Entonces si usted es un hijo de Dios, es un siervo de Dios y por lo tanto está sometido también a estas aflicciones. Pero dice Pablo aquí que usted puede no desmayar. Dice, antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. No desmayamos de corazón porque estas cosas pueden únicamente afectar lo externo, nuestra carne, nuestro cuerpo. Puede afectar únicamente esas cosas que son pasajeras, que no duran para siempre. Todo lo que podemos ver y también perder en este mundo, todo lo que usted puede perder, ¿verdad? De nuevo, lo estoy diciendo por lo de la pandemia porque, y toda esta situación porque es lo que está pasando ahorita. Pero esta enseñanza no es para hoy ni para mañana, es para nuestra vida. Porque como dije antes, esto no va a ser lo último que va a pasar, que es difícil, ¿verdad? Todo lo que podemos perder en esta vida y todo lo que tal vez hayamos perdido ya con esta situación o cualquier otra, es pasajero, es finito, es momentáneo. Nuestro cuerpo, nuestro dinero, nuestro trabajo. Y óigalo bien, nuestro tiempo, valga la redundancia, es temporal. Mucha gente que se preocupa tanto por el tiempo, a veces yo me pregunto qué hace la gente con el tiempo que se ahorra cuando pone Q en lugar de qué en los mensajes de texto y esas cosas. Pasan ahorrando milisegundos toda su vida, no sé para qué, pero igual todo eso se termina, todo eso se va y se acaba. Porque muchas veces tenemos la idea de que la eternidad son muchos días, infinitos días. Y no, en realidad no es así. Cuando Dios creó en Génesis 1:1, Él creó el tiempo ahí, el tiempo no existía. Y el tiempo va a dejar de existir cuando estemos en la eternidad. Todo es momentáneo y temporal. Todo eso que esas aflicciones pueden dañar es momentáneo. Dice, pero el hombre interior, o sea, lo que se ve, aquello que dura para siempre, en lugar de desgastarse, se renueva día a día. Nuevamente, nosotros no somos nuestros cuerpos.
No somos lo que el sensor de esa cámara está captando ahorita y les está enviando a ustedes a su pantalla. Eso no soy yo, aunque ustedes me reconocen, pero por la forma y la apariencia de mi cuerpo. En Génesis 2:7, que quieren ir ahí o anotarlo, no sé, dice que Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dios creó el cuerpo de Adán del polvo, ¿verdad? Nos dice en Génesis. Hizo la estatua más realista y más perfecta e increíble que usted se pueda imaginar, ¿verdad? Porque la hizo Dios. Él todo lo hace bueno y perfecto. Pero era eso solamente. Un cuerpo hecho de barro hasta que Él sopló en la nariz de Adán y sopló vida. Y Adán entró en existencia para nunca dejar de existir. Porque eso es otra cosa. Todos los seres humanos que han nacido son eternos. Y hay dos lugares donde se puede pasar la eternidad después de la vida en la tierra. O es en el cielo o es en el infierno. Pero somos eternos. Y eso que es eterno, nuestro espíritu, nuestra alma, se renueva día a día, dice Pablo aquí. Pablo le llama en el versículo 1 del capítulo 5, que vamos a estar leyendo más adelante, le llama tabernáculo. Esa palabra tabernáculo es una tienda hecha de palos y pieles, ¿verdad? Que no se pretendía que durara 100 años, sino que era puesta por un tiempo para poder descansar, unos días, un día, lo que fuera, y después ser tomada y movida. Eso es este cuerpo. No es definitivo, no es para siempre. El interior se renueva día a día. Esto se desgasta, se daña. Pero mi ser interior puede renovarse día a día. Pero esto no es un proceso automático, ¿verdad? Porque ¿quiénes sufren en la tierra? Todo el mundo sufre, ¿verdad? Todo el mundo tiene aflicciones, todo el mundo tiene problemas. Si no es de afuera, vienen de adentro, ¿verdad? Usted puede verse cada día más desgastado físicamente, ¿verdad? Como yo, dicen algunos que me veo muy viejo. Me calculan como 35 años y tengo 10 menos, más o menos. Pero sí, ¿verdad? Algunos se ven más desgastados que otros, otros se conservan viéndose muy jóvenes por largos años, pero puede que su espíritu pueda estar peor desgastado que su cuerpo. Se puede vivir un montón de cosas malas y aún así tener su espíritu desgastado y afligido y completamente derrotado, tirado por los suelos. Nuestro hombre interior es renovado día a día cuando yo y ustedes viven y vivimos en lo que dicen los próximos versículos, versículos 17 y 18. Porque como dije antes, todo el mundo sufre, pero ¿cuál es la diferencia? Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esa es la diferencia, es lo que puede hacer que nuestro espíritu se renueve día a día. Es esa leve tribulación, y ahí, ¿verdad? A veces parece contradictorio, ¿verdad? Uno lee algunas cosas en la Biblia y aparentan alguna contradicción. Por ejemplo, aquí Pablo diciendo que sus tribulaciones eran leves, cuando ya antes dijimos que eran terribles, ¿verdad? Eran muy difíciles. Pablo consideraba leve las tribulaciones que pasaba. Y de nuevo, no quiero menospreciar el sufrimiento de nadie, pero cualquier problema moderno se ve chiquitito a la par de lo que Pablo sufría. Pablo en Hechos 14, pueden buscar también esa historia, lo apedrearon una vez en Listra, una ciudad, y dejaron de apedrearlo porque pensaron que estaba muerto y lo fueron a tirar afuera de la ciudad. Imagínense en qué estado pudo haber quedado Pablo que dijeron, no, ya se murió, y lo fueron a sacar de la ciudad. Y al otro día nos cuenta ahí mismo en el versículo 14 que él se levantó, se levantó, entró a la ciudad, el siguiente día salió para otra ciudad a predicar el evangelio. Es increíble. Él salió al día siguiente para Derbe, una ciudad, a predicar, y dice que la gente se convirtió. Y cuando, mucha gente se convirtió, y cuando terminó ahí, se fue a otra. Porque ese era su llamado, él tenía esa seguridad.
Y no solo lo físico de esa golpiza que él pudo haber recibido, sino lo anímico, imagínense. Cómo usted se levanta después de ser golpeado, estando sirviendo al Señor, ¿verdad? Y puede ir al día siguiente a otra ciudad, a otra sinagoga, donde era un peligro inminente casi ir a meterse a predicar el Evangelio. Él podía hacerlo, ¿verdad? Porque tenía esta seguridad y esta visión de lo que era la eternidad. De nuevo, a mí el corazón se me parte cuando escucho el sufrimiento de mis hermanos y mis hermanas, algunas cosas que pasan, que tienen que vivir y soportar, y claro, el Señor les fortalece, les ayuda y les lleva al otro lado de esas situaciones, pero igual es dificilísimo. Pero Pablo, aún con todas estas cosas, que muchas veces son más graves, se podría decir, él podía hacer estas cosas, a levantarse y después ir. Su ánimo no disminuía porque él consideraba como leves esas tribulaciones. ¿Y por qué? ¿Por qué las consideraba así? Primero nos dice ahí, porque son momentáneas. La idea es algo fugaz que dura por un momento, ¿verdad? Y es momentáneo de dos modos. Primero, yo creo que nadie bueno, al rato tal vez sí alguna persona, pero muy pocas personas que yo conozco han nacido con una aflicción, ¿verdad? Tal vez de salud o algo así, y la tienen hasta la actualidad, ¿verdad? Por ejemplo, yo tuve asma en los primeros años de mi vida, bastante complicada ahí la situación, y luego se me quitó, gracias a Dios, ¿verdad? Es momentáneo los problemas que tenemos. Tal vez la última crisis o problema realmente fuerte que tuvimos fue hace tiempo ya. Ya podemos verlo para atrás y quizás hacer bromas y cosas así, que ya terminaron, quizás no, quizás estamos pasando por ellas en este momento, pero se acaban. E incluso, si alguien tuviera que vivir desde este momento en adelante con una aflicción, ya sea de salud o lo que sea, ¿verdad? Y morir con ella, ahí se acaba. Cuando morimos, cuando salimos de este cuerpo, se acaban esas aflicciones, son momentáneas. Y una vida de dolor en la tierra es nada comparado a la eternidad. 70, 80 años, 120 años, a veces ve uno en las noticias que le están cantando a un viejito ahí que no puede ni soplar la candelita porque está muy viejo ya, 100 y pico de años, ¿verdad? Sí, podemos llegar a vivir todo eso, y imagínense, hagámoslo hipotéticamente, que todos esos años se sufren, se pasen de lo peor, bueno, pues se acaban. Y comparado a la eternidad son como nada. Del lado correcto de la eternidad, claramente, ¿verdad? Porque del otro lado igual son como nada, pero porque se ven muy buenos, a la par de una eternidad en el infierno. Pero volviendo aquí, dice, Pablo cree que y toma estas tribulaciones como leves, por lo que dice el versículo 17, dice que produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esas aflicciones que en ocasiones se muestran gigantescas y que en realidad no lo son, ¿verdad? Simplemente es porque nosotros somos muy pequeños delante de ellas. Son utilizadas por Dios de una manera en la que no solo le glorifica a Él, sino que nos da a nosotros ese cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Este versículo es increíble. Y Pablo no está hablando aquí de vanagloria, ¿verdad? O que en el cielo van a haber ángeles adorándonos a nosotros porque sufrimos mucho y servimos al Señor muy bien. No, está hablando de la gloria de Dios ahí mismo. No hay gloria en las cosas que nosotros vivimos aquí, fuera de Dios, ¿verdad? El no tener que comer, el no tener trabajo, el haber perdido su licencia de doctor, de abogado, son derrotas, son cosas que se describen como humillaciones en este mundo. Pero cuando vivimos estas cosas en Cristo y para Cristo, entonces ellas glorifican a Dios. Y a nosotros nos dan por la eternidad ese peso de la gloria de Dios sobre nosotros, la cual es infinitamente más pesada que cualquier cosa a la que podamos vivir, cualquier sufrimiento que podamos encontrar, cualquier prueba que se ponga en nuestro camino, en nuestras vidas. La gloria de Dios
Dice, un peso cada vez más excelente y eterno de la gloria de Dios. Es lo que eso genera para nosotros. Y es vacilón ahí, ese peso del que habla ahí. Alguna gente cree, como Pablo claramente era judío y era un maestro, ¿verdad? De los mejores, con un super futuro y demás. Piensan que él estaba haciendo como un juego de palabras ahí, porque el peso, la palabra gloria en el hebreo es Jabat, que significa también peso, ¿verdad? Que es algo pesado, contundente, que se posa sobre, eh, por ejemplo, el trono de Dios y demás. ¿Verdad? Y él dice el peso de esa gloria sobre nosotros. ¿Verdad? Quiero que vayamos a Romanos 8:16, porque también nos habla sobre esto. Voy a leerlo de aquí. 8:16 al 18. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ahora lo cantamos en la última canción. ¿Verdad? Las aflicciones de este mundo no se comparan con la gloria que ha de manifestarse en nosotros. Como dije antes, ese peso de la gloria de Dios. ¿Verdad? Y la idea, yo creo aquí es como ponerlo en una balanza, ¿verdad? Usted pone todas las cosas, todo lo horrible, digamos, y doloroso que le ha pasado a usted, ¿verdad? Lo pone en una de esas balanzas y, ¿verdad? Se va del lado de eso y después se pone la gloria de Dios del otro lado y no es ni siquiera que se va de ese lado, sino que la balanza se rompe, porque es incomparable. No podemos, es absurdo poner el sufrimiento que podemos tener aquí. Nuevamente, no lo estoy menospreciando, no lo estoy desestimando, pero comparado con la gloria de Dios, no es nada. Comparado con la gloria de Dios, sí podemos seguir, sí podemos caminar y seguir sirviendo al Señor sin desmayarnos, sin disminuirnos. Esto es lo que Pablo tenía claro y Dios usaba para que él se levantara después de esas golpizas, después de estos problemas, de estos encierros que él vivía, pudiera seguir sirviéndole, pudiera seguir trabajando para el Señor. Pero para que esto se renueve, para que nuestro hombre interior se renueve por medio del Espíritu Santo, como dije antes, tenemos que vivir en ello. No es solamente saberlo, porque yo creo que estos versículos, ¿cuántas veces los hemos estudiado o los hemos escuchado? Si usted tiene algunos años en la fe, ya los ha leído seguramente. O si tal vez no lo leyó en estos versículos, lo leyó en otros. Tal vez no es nuevo, pero el asunto es que tenemos que vivir en esto, ¿verdad? Como dije antes, no es para hoy, no es para esta temporada, para este año, para el siguiente, es para toda nuestra vida. Cuando glorifico a Dios en mi aflicción, cuando puedo glorificar a Dios a pesar de las aflicciones, a pesar de los problemas, cuando miro a lo invisible. Leamos el versículo 18 de 2 Corintios 4. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Dice, mirando, esa palabra en el original es escopeo, es donde viene telescopio, y así. Tele de lejos y escopio de mirar, de observar y estudiar, de poner o fijar los ojos en algo. Y eso es lo que nos dice aquí. Tenemos que fijar nuestros ojos en esto, orientarnos en esto. Dice, no en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Y es como extraño, porque desde un punto de vista naturalista es absurdo. ¿Cómo voy a ver lo que no se ve y voy a dejar de ver lo que se ve? Pero nosotros entendemos a lo que se refiere, ya lo vimos. ¿Verdad? No mirando y poniendo nuestros ojos, nuestra esperanza en las cosas físicas. Dice, porque las que
se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ya, todos sabemos, incluso hay gente que ¿cómo se dice? Promueve y se llama ateo. Viven, ¿verdad?, con este punto de vista, esta cosmovisión atea. Y aún así ellos saben que son más que polvo, que son más que átomos. Porque eso es lo que enseña el evolucionismo, que somos todos un montón de átomos reaccionando y física y químicamente sin control. Eso es lo que se enseña, pero aún así esa gente que profesa eso se da más valor que los animales, se da más valor que el púlpito, que lo material, que el barro en la calle. Ellos se creen más valiosos y viven y se cuidan y hacen de todo, porque saben, aunque eso niegue su cosmovisión, no sea ser consecuente, ellos saben que son más que carne, son más que el polvo del que Dios hizo nuestro cuerpo. Y Cristo no murió para salvar nuestro cuerpo. Él murió para salvar nuestro espíritu. Debemos fijar nuestros ojos, nuestra vista en aquello que también es eterno, en Cristo. Como ya dijimos, nosotros somos eternos y Cristo lo es. Y en su gloria ha de manifestarse en nosotros en la eternidad. Es increíble, porque no lo merecemos, no merecemos que Él haya muerto por nosotros para salvarnos. Y aún así, Él lo hizo. Y ahora, no solo eso, sino que nos da demasiadas bendiciones, porque yo sé que hemos estado hablando casi solo de las cosas difíciles, los problemas, las aflicciones, pero no podemos jamás ignorar o menospreciar o dejar de poner atención a los millones de bendiciones que el Señor nos da, que son demasiadas. Pero aún así, todo eso, ¿verdad?, no se compara con el hecho de que Dios mismo se haya entregado por nosotros, de que el Dios del cielo, del universo, se haya despojado de su gloria para venir a la tierra y morir, ¿verdad? ¿Y cuál es la pregunta? Yo creo para nosotros, porque como dije antes, muy probablemente yo usted haya escuchado esto, es si estamos viviendo de esa manera. Eso es lo que yo tuve que preguntarme y me voy a preguntar hoy y tengo que preguntármelo cada día hasta que me muera, si estoy viviendo de esta manera, con los ojos puestos en lo eterno, en el cielo, los ojos puestos en Cristo. Vamos a continuar leyendo del 5 al 4, capítulo 5, del 1 al 4. De 2 Corintios. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Si usted quiere ver si usted está viviendo de esta manera, con los ojos puestos en el cielo, con los ojos puestos en lo eterno, en esa gloria que va a manifestarse en nosotros, y por ende, si está glorificando a Dios en sus aflicciones, en este tiempo difícil que ha pasado, usted tiene que analizar si usted está sintiendo esto que Pablo está diciendo aquí. La mayoría de nosotros aquí sabemos que tenemos un edificio celestial que Jesús prometió. Él dijo que iba a ir a preparar lugar para nosotros, ¿verdad? Que en la casa de su Padre muchas moradas hay. Lo hemos escuchado, ese cuerpo que el Señor está preparando. Pero ¿cuántos gemimos, así como dice Pablo, que gimen con angustia? ¿Y cuántos de nosotros anhelamos mudarnos hoy a ese cuerpo celestial? ¿Cuántos estamos viviendo de esta manera? ¿Cuántos vivimos con ese deseo insostenible, inaguantable de ser revestidos de ese cuerpo, de estar con el Señor? Y esto no es una opción, porque de nuevo, ¿verdad?, dice, no, el pastor seguro quiere eso, el misionero quiere eso. No, pero como hijos de Dios, ese debe ser nuestro deseo hoy,
nuestro más ferviente deseo, porque desear eso, ¿qué es? Es desear estar con Cristo. El estar ausente a este cuerpo es estar presente al Señor. Y si hay algo más en esta tierra que usted desea más que estar con el Señor, hay un problema ahí. Hay un problema. Si usted y yo tenemos los ojos puestos en Cristo, entonces no hay forma en que el Señor pueda venir demasiado pronto a llevarnos. Ay, si fuera en este momento, no sería demasiado pronto. Porque nuestro corazón debería estar anhelando eso, deberíamos estar gimiendo con angustia, dice el versículo 4. Así que los que estamos en este tabernáculo, en esta tienda que a veces se quiere caer encima de nosotros, gemimos con angustia. Porque queremos ser revestidos. Porque queremos que lo mortal sea absorbido por la vida. Esa palabra vida ahí, la palabra Zoe, es esa vida espiritual y eterna que el Señor nos da. No es esa que pasa. Esto que es otra palabra, la vida biológica, bio, ¿verdad? Que tienen las plantas y los animales, esa deja de ser, pasa. Y esto es lo que va a ser absorbido, lo que va a desaparecer y va a quedar solamente esa vida eterna que el Señor nos ha dado. Deberíamos estar deseando eso. ¿Verdad? Sí, claramente, cuando alguien se enferma, oramos para que el Señor le sane, para que el Señor le levante, porque les amamos y es nuestro deseo y oramos la voluntad del Señor para ellos. Pero es mejor estar con el Señor que estar aquí. Es mejor irse con el Señor que lo que sea que tengamos aquí, ¿verdad? Siempre y cuando no sea la voluntad de Dios que estemos aquí, ¿verdad? Porque sí, Pablo se veía en ese conflicto. Él decía, yo quisiera irme, estar presente al Señor, pero todavía tengo responsabilidades aquí que el Señor tiene para mí. Y ahí sí, porque la voluntad de Dios es lo mejor que hay. Esa vida que Cristo nos dio es lo que va a quedar cuando todo esto desaparezca. Y nuevamente, tenemos que analizarnos. Porque si no estamos anhelando ese momento en el que el Señor venga por nosotros y nos lleve y nos tome consigo para estar en el cielo, si no estamos anhelando, es muy difícil que cuando estemos pasando por tribulaciones, cuando estemos pasando por enfermedades, por golpizas, ¿por qué no? Cada vez se ve más en esa dirección las cosas en la sociedad. Si no estamos deseando ese momento en el que el Señor venga, muy probablemente vamos a fallar en considerar ese peso de gloria como mayor o como mejor que esas aflicciones que estamos viviendo, porque nuestro corazón es engañoso, nuestra vista es limitada, nuestro entendimiento es limitado. Por eso necesitamos estar con los ojos puestos en Cristo. Nuevamente, no es fácil, no es automático. No es que yo vengo a Cristo y ya, empiezo a vivir de esa manera, entonces todo bien, todo glorifica a Dios y todo me da ese peso eterno y cada vez más excelente de gloria. No es así. Debemos orar y pedirle al Señor que Él nos ayude. Él es nuestro ayudador. No hay nadie que nos pueda ayudar a vivir de esta manera que no sea Él. Ninguno de nosotros puede ayudarse a sí mismo para hacer cosas espirituales, sobrenaturales. Debemos ir a Cristo. Y esta noche esa es la exhortación para nosotros, para cada uno de nosotros, ir a Él en oración, en arrepentimiento, si no lo hemos estado haciendo, porque esta es la voluntad de Dios para nosotros. Y cada cosa que es la voluntad de Dios, si nosotros no hacemos, es pecado. Es pecado. Y yo tuve que arrepentirme de esto. Le pedí perdón a Dios y le pido hoy, tanto para ustedes como para mí, que podamos vivir de esta manera. Y quiero, antes de terminar, ir al versículo 17 de este capítulo 5. Vamos a brincarnos un montón de versículos. Vamos a leer hasta el 21. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación.
que Dios estaba en el cielo reconciliando consigo al mundo, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces aquí dos cosas. Para mis hermanos en Cristo, aquellos que ya dijimos que somos siervos de Dios, lo primero, se nos ha encargado esta palabra de la reconciliación, dice ahí en el versículo 19. Nos ha encargado. Somos, dice ahí, embajadores. Es alguien que va en representación de algo, o de alguien, o de un país, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando un embajador, por ejemplo, pongamos el ejemplo de Costa Rica, porque aquí estamos, pero el embajador de Costa Rica no sé, en Estados Unidos, no hace su trabajo, ¿verdad? Es despedido. Pero a veces muchas veces olvidamos que somos embajadores de Cristo, embajadores de Dios, y que se nos ha encargado el llevar esta palabra de la reconciliación a la gente. Y Dios me anima a mí en esta noche, yo sé que a todos nos está llamando a compartir esa palabra de la reconciliación. Es un ministerio que Dios nos ha dado a todos. Y para las otras personas que puedan estar escuchando esto, que no son mis hermanos en Cristo, que no conocen a Jesús, que no han entregado su vida a Jesucristo. Hoy yo, como esto que dice aquí en el versículo 20, como un embajador, un representante en nombre de Dios, como si Dios rogase por medio de nosotros. Rogamos hoy yo y todos mis hermanos de esta iglesia que se reconcilien con Dios, que entreguen su vida a Dios. Les estamos invitando a tener esta esperanza hermosa de la que hemos hablado en esta noche, en lugar de esa expectativa de juicio, porque eso es lo que queda. Si usted no viene a Cristo hoy y no recibe ese pago de los pecados, lo que queda es una expectativa de juicio. Y no es un momento incómodo lo que se va a pasar. Como dije antes, si vamos al cielo, esa gloria va a hacer que nos acordemos de la aflicción, que se vean como nada, porque son leves. Pero si una persona decide rechazar a Cristo, si usted decide rechazar a Cristo y muere, que puede ser hoy, mañana, dentro de 40 años, va a ir al infierno. Va a permanecer destituido de la gloria de Dios para siempre. Y entonces esas aflicciones que se van a haber visto aquí van a ser como el cielo para usted. Va a ser como el cielo para cada persona que esté ahí, porque es lo mejor que vivieron. La Biblia es súper clara y describe muy bien el infierno. Y eso no es un lugar donde usted quiere estar. Y además de esto, qué esperanza tan hermosa es la que Cristo nos ofrece y le ofrece hoy en esta noche. Y qué precio tan grande pagó Él. Dice que Dios, al que no conoció pecado, a Jesucristo, su Hijo perfecto, lo hizo pecado. Y yo ni siquiera voy a pretender que entiendo eso, que entiendo cómo es que un Dios perfecto, que no puede siquiera relacionarse o tener comunión de ninguna manera con algo que sea pecaminoso. Dios lo hizo pecado. Y por algún momento en la cruz le desamparó, porque Dios no puede tener comunión con el pecado. No fue que Cristo pecó. Dios le hizo pecado y en ese momento la ira de Dios cayó sobre Jesús en la cruz. ¿Para qué? Para que usted, para que nosotros, y nuevamente yo le estoy diciendo esto no siendo mejor que usted, yo no soy mejor que usted en nada, seguramente. Pero Jesús murió y mi pecado, mis errores, todo lo que he hecho en contra de la voluntad de Dios, fue pagado en la cruz por Cristo. ¿Para qué? Para que usted y yo fuésemos hechos justicia de Dios
en Él, que fuésemos hechos justicia de Dios en Jesucristo. Eso es lo que hoy, como dice la palabra, yo ruego a todo aquel que no haya aceptado a Cristo que haga, que se reconcilie con Dios. Porque si bien se puede creer en Dios, pero puede estar enemistado con Él si no se ha arrepentido de sus pecados, si no ha recibido a Cristo en su corazón. Es más, si no puede, está enemistado con Dios. Porque creer en Él, los demonios creen en Él, el diablo cree en Dios. Pero usted tiene la oportunidad hoy de venir a Cristo y poner su fe en Él y ser salvo. Y ser partícipes de esta vida llena de aflicciones y bendiciones, como lo mencioné antes. Pero que sin duda no se puede comparar con ese eterno y cada vez más excelente peso y gloria que va a ser manifestado en nosotros en el cielo. Esa es mi invitación y la invitación de Dios para usted en esta noche. Que usted pueda rendirse a Él. El Evangelio es claro. Arrepentirse, creer en Jesucristo. Y usted es un hijo de Dios. Juan 1:12 dice que a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nada más. Creer en Él y arrepentirse de sus pecados. Y usted es un hermano nuestro. Un hijo de Dios. Con esta esperanza maravillosa. Y sí, hay muchas cosas que vienen después, que tienen que ver con lo que estudiamos hoy y con todo lo que dice la Biblia. Pero empezamos por eso. Y vamos a orar en esta noche. Si alguno quiere tomar esta decisión de seguir a Jesús, vamos a orar para que tengamos también esa oportunidad de hacerlo. Entonces, oremos. Si usted en esta noche quiere entregar su vida al Señor, puede repetir esta oración y no solo repetirla, tiene que creerla y vivirla en su vida. Señor Jesús, en esta noche reconozco que soy pecador, que he fallado, Señor, que he ido en contra de tu voluntad. Que aquello que tú me has dicho que no haga, eso he hecho. Aquello que tú me has pedido hacer, Señor, no lo he hecho. He fallado y hoy entiendo que estoy destituido de tu gloria. Entiendo que la paga del pecado es la muerte, pero entiendo también que el sacrificio en la cruz puede salvarme, Señor, y lo acepto. Creo en ti, creo en tu nombre, creo en el sacrificio que hiciste en la cruz. Y creo, como dice tu palabra, que confesándolo, soy ahora un hijo de Dios. Y te pido, Señor, que me ayudes a vivir de ahora en adelante de una forma que te agrade, que glorifique tu nombre, que pueda vivir para ti y estar contigo por la eternidad. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, espero que este estudio haya sido de tanta bendición para ustedes como lo fue para mí. En esta noche vamos a tomar un tiempo para orar por las peticiones de nuestros hermanos. Vamos a ver si tenemos algunas. Y antes de orar, tenemos unos anuncios nada más. El sábado tenemos, tienen a las 3:30 de la tarde, 3:30 de la tarde, reunión de mujeres. Si usted está interesada, por favor, ya sea mande un mensaje al número de la iglesia, de WhatsApp, a cualquiera de las redes sociales, o si está en el grupo Mujeres, también ahí puede informarse de cómo participar. El domingo tenemos otra vez la gran bendición. Yo sé que si usted estuvo ahí el domingo antepasado, pudo vivir y experimentar ese hermoso tiempo que tuvimos en la palabra y en adoración al Señor. Y este próximo domingo tenemos la oportunidad de hacerlo de nuevo, a las 10 de la mañana. Si usted no se ha anotado, por el momento tenemos algunos espacios
puede comunicarse al mismo WhatsApp de la iglesia que va a aparecer en pantalla y ponernos ahí su nombre o los nombres de las personas que van a asistir y si hay algún niño, la edad de esos niños, y vamos a estar reservando los lugares para ustedes. Estamos ansiosos por tenerles y poder pasar ese tiempo con cada uno de ustedes. Como siempre, las ofrendas las estamos recibiendo por medio de transferencia electrónica, ya sea por una transferencia normal, por Simpe Móvil, igualmente el número de la iglesia, y es siempre conforme a lo que Dios pone en su corazón, ¿verdad? Aquí hablamos de las ofrendas y los diezmos cuando necesita hablarse, no porque nosotros lo consideremos así, sino porque pasamos por un versículo. En ese viaje a través de toda la Biblia pasamos por un versículo y lo enseñamos. Pero usted, conforme a lo que el Señor pone en su corazón, así da, así ofrenda y es de bendición. El Señor es fiel, ha sido fiel y seguirá siendo fiel. Y también la información, como dije antes, de contacto. Tenemos las redes sociales en YouTube, Facebook, Instagram. En Spotify tenemos predicaciones también, por si quiere escucharlas ahí como un podcast. Y el número de WhatsApp de la iglesia, igual puede llamar, puede escribir para peticiones, para necesidades. Siempre como iglesia estamos dispuestos y somos bendecidos increíblemente cuando podemos servir a las personas. Estamos atentos de sus mensajes y vamos a orar por las peticiones de nuestros hermanos. Nos piden por la situación social del país, sabiduría para el gobierno, restauración de la salud de doña Berta, que sigue hospitalizada, vamos a orar por eso, y por Juan Luis Hueso, por la intervención y la recuperación, por una pronta recuperación según la voluntad de Dios. Y piden también por los que están sin trabajo y por la salud de las personas en todo el mundo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, por lo que hablaste a nosotros en esta noche. Ayúdanos, Señor. Como decía antes, Señor, solo tú, solo tu Espíritu puede darnos la capacidad de vivir de esta forma. Ayúdanos, Señor, a que el ruido de este mundo, Señor, las situaciones de este mundo no sean tan poderosas sobre nosotros como para quitar nuestra vista de ti, Señor, que podamos permanecer viéndote a ti, con los ojos puestos, Señor, en esa gloria que ha de manifestarse en nosotros, que podamos desear, anhelar, tratando de alcanzar ya al fin, Señor, esa gloria maravillosa que tendremos en el cielo, Señor. Llénanos de tu Espíritu, Señor. Sigue trabajando en nosotros. Ayúdanos a ser también útiles para ti. Servicio al Señor. Podamos entregar tu Evangelio, que podamos servir a los demás, que podamos ayudar al que necesita, Señor, que podamos despojarnos de lo que tú nos has dado, Señor, y bendecir a las demás personas según tu voluntad, Padre. Y te pedimos en esta noche por nuestros hermanos, por los que están enfermos, entre ellos doña Berta, Señor. Doña Berta Ramírez, que tú la restaures, Señor, que tú hagas tu voluntad en ella. Ella sigue hospitalizada, Señor, y sabemos que los hospitales son un lugar riesgoso, Señor, y te pedimos, Señor, que tú hagas tu voluntad, que puedas reincorporarla, Señor, de manera que ella pueda volver a su hogar y pueda estar con su familia, Señor. Tener un tiempo, Señor, de comunión con ellos, en el cual puedan glorificar tu nombre, adorarte y alabarte, Señor, por tu bondad. Haz tu voluntad en ellas, Señor. Haz tu voluntad en Juan Luis, Señor, por este cateterismo que tienen que hacerle, Señor. Sabemos que es un procedimiento complicado, pero sabemos también que tú estás en control, Señor, que es tu Hijo y que vas a hacer tu voluntad en él. Y eso es lo que oramos en esta noche para ellos dos. Haz tu voluntad. Y sabemos que no hay nada mejor que tu preciosa voluntad, Padre. Oramos eso para ellos, en su salud, para sus familias, Señor, que están en funciones de apoyarles en este momento, que también les capacites y les ayudes a hacerlo de la mejor manera. Te pedimos por la situación de nuestro país, Señor. Estamos viendo, sí, una administración terrible y un montón de situaciones que son tristes en realidad, pero por otro lado, Señor, vemos violencia en las calles y personas tirando bombas molotov a los policías, hiriendo a los demás, Señor. Te pedimos, Señor, que tomes el control, que hagas tu voluntad.
Sabemos que tú pones a los gobernantes, Señor, en esta tierra. Y aunque no nos agrada para nada, Señor, lo que el presidente estaba haciendo, lo que el gobierno estaba haciendo, somos obedientes, Señor, en pedirte a ti sabiduría para ellos, Señor. Guíales, Señor, y sobre todo, a veces parece imposible, nos parece difícil, pero es por nuestra mente tan pequeña, Señor. Alcánzales, Padre. Utiliza, Señor, a tus siervos, a tus hijos, para hablar a estos gobernantes. Que ellos puedan rendir su vida a ti, Señor. Sabemos que tu voluntad es que todos procedan al arrepentimiento y por eso oramos en esta dirección. Señor, te pedimos que les dé sabiduría para gobernar, que puedan hacer las cosas bien, de modo que nosotros podamos vivir tranquilamente y podamos hacer el llamado y llevar a cabo el llamado que tú nos has dado de forma tranquila, Señor, en paz. Te pedimos por las personas que no tienen trabajo, Señor, hay muchas personas sin trabajo, Señor. Que les provea, Señor, lo que necesitan en este tiempo, mientras provees también un trabajo para ellos. Te pedimos, Señor, que hagas tu voluntad y que podamos gozarnos, Señor, en ver a nuestros hermanos en trabajos incluso mejores de los que estuvieron, Señor. Pero sobre todo en el hecho de que, sin importar nada, ellos se gozan en ti, te alaban y te adoran. Señor, fortaléceles. Puedan tener sus ojos puestos, Señor, en esa gloria que va a venir. Y te pedimos todo eso también para nosotros, Señor. Fortalécenos, ayúdanos, Señor, y haz tu voluntad en nuestra vida. Que esa voluntad que es siempre buena, agradable y perfecta. Toda la honra, Señor, toda la gloria, te la entregamos a ti porque eres el único que puede recibirla, el único que la merece. Gracias, Señor, por quién eres, por todo lo que has hecho, lo que estás haciendo, lo que harás. Nuevamente, toda la gloria, Señor, es por los siglos de los siglos, para ti. Amén. Ok, entonces, eso sería todo por hoy. Recuerden, mujeres, 3:30 el sábado y el domingo nos vemos en la iglesia, en el Hotel Cibeles. Si gusta la información y anotarse, escriba al WhatsApp de la iglesia. Es una gran bendición y queremos también conocerles. Si hay alguno que no hemos conocido, por favor, contáctenos. Y de nuevo, alguna necesidad de oración o de ayuda, de tiempo, de lo que sea. Estamos como iglesia al servicio de cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga. Esperamos que esta clase de enseñanza bíblica haya sido de edificación para sus vidas. Le invitamos a compartir este material de enseñanza con aquellas personas que usted discipula. También le invitamos a ingresar a nuestra página web www.ministeriocela.com y a nuestro canal de YouTube Ministerio Cela, donde podrá encontrar mucho más recursos para su aprendizaje.